La Ciudad de México, con su ritmo frenético y luces que nunca se apagan, se encuentra al borde del pánico. Una serie de desapariciones y asesinatos impactantes está sacudiendo la ciudad. En los últimos meses, figuras públicas vinculadas al poder judicial y político han sido encontradas muertas en circunstancias extrañas, con un patrón inquietante. Todas las víctimas han sido señaladas previamente por delitos graves, pero nunca encarceladas debido a tecnicismos legales, corrupción o influencias políticas. Los medios lo llaman el vigilante de la justicia. La más reciente víctima, Raúl Sandoval, un influyente empresario acusado de trata de personas, apareció muerto en su mansión en Lomas de Chapultepec. Su cuerpo estaba sentado en una silla, con una nota en la mano que decía: «Justicia por quienes no la tienen». A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos con titulares sobre sus crímenes. La escena parecía un macabro juicio en solitario. El detective Alejandro Fuentes, un hombre de 43 años con una reputación impecable dentro de la policía, es asignado al caso. Alejandro, con su porte serio, ojos hundidos por las largas noches de trabajo y una cicatriz que cruza su ceja derecha, no es ajeno a las injusticias del sistema. Hace 2 años perdió a su hermano menor, Luis, en un incidente violento. El asesino, protegido por conexiones políticas, nunca fue procesado. Mientras Alejandro revisa la escena del crimen en la mansión de Sandoval, nota detalles que parecen más calculados que impulsivos. El lugar está impecable, sin rastros de entrada forzada, y las cámaras de seguridad fueron desactivadas metódicamente. «Esto no es un criminal común», dice mientras examina las notas escritas a mano en la mesa junto al cadáver. De regreso en la estación, su equipo se enfrenta a la presión de los medios y los superiores. Entre ellos está la subinspectora Valeria Salgado, su compañera más cercana, conocida por su carácter directo y su astucia en la investigación. Valeria, de 35 años, con su cabello recogido en un moño apretado y mirada desafiante, sabe que este caso no es como los demás. «Esto parece personal», comenta mientras se sienta junto a Alejandro con un café en mano. «El tipo no solo mata, deja un mensaje claro. Quiere que sepamos que esto es una ejecución, no un asesinato al azar». Las pistas son mínimas, pero un nombre comienza a aparecer en los archivos de las víctimas. Todas fueron absueltas en juicios presididos por el exjuez Roberto Elizalde, un hombre que se retiró del sistema judicial tras un escándalo de corrupción hace 3 años. Roberto desapareció de la vida pública desde entonces y vive recluido en una finca en Morelos. «¿Crees que podría estar conectado?», pregunta Valeria mientras revisa las notas en voz alta. «Es una coincidencia demasiado grande». Alejandro asiente, aunque su instinto le dice que esto va más allá de un simple patrón. Necesitamos hablar con él. Al día siguiente, los detectives viajan a la finca de Elizalde. El lugar, rodeado de altos muros y vegetación espesa, tiene un aire de abandono. Roberto, ahora de 65 años, les recibe en un patio descuidado, con una expresión de calma perturbadora. Su mirada, fría y calculadora, parece penetrar en la mente de los detectives. «Detective Fuentes, subinspectora Salgado», dice, extendiendo una mano. «Es un honor recibirlos, aunque me temo que no puedo ayudarlos». La conversación es tensa. Roberto niega cualquier conexión con los asesinatos, pero su lenguaje corporal delata una mezcla de orgullo y desprecio hacia las preguntas de los detectives. Mientras Alejandro lo observa detenidamente, nota un leve temblor en sus manos y una cicatriz en el dorso de la palma derecha. «No sé quién está haciendo esto, pero quien sea, parece tener más integridad que el sistema que ambos servimos», comenta Roberto con una sonrisa sarcástica antes de despedirlos. De vuelta en la ciudad, Alejandro no puede sacarse a Roberto de la cabeza. Algo en su comportamiento, en su manera de hablar, le hace sospechar. Esa noche, mientras repasa las grabaciones de la entrevista,
una llamada interrumpe sus pensamientos. Es Valeria. «Tenemos otro asesinato», dice con tono grave. «El magistrado Federico Martínez. Lo encontraron en su casa en Polanco, bajo las mismas circunstancias». Alejandro se dirige al lugar de inmediato. Allí, la escena es aún más perturbadora. Federico, quien hace un año absolvió a un poderoso narcotraficante, está colgado del techo, con un jurado ficticio hecho de maniquíes a su alrededor. Una grabadora reproduce su voz durante el juicio. Por falta de pruebas, se absuelve al acusado. Alejandro siente un escalofrío. Este asesino no solo ejecuta, recrea un juicio alternativo, donde él mismo es juez y verdugo. Pero ¿cómo consigue toda esta información detallada? ¿Y por qué parece siempre estar un paso adelante? El reloj avanza y el misterio se profundiza. Alejandro no puede evitar sentir que alguien, en algún lugar, los observa. La búsqueda del vigilante de la justicia apenas comienza. La ciudad apenas empieza a recuperarse del impacto del asesinato de Federico Martínez, cuando la prensa obtiene acceso a detalles espeluznantes de la escena. Titulares como «El verdugo del sistema» y «Justicia a cualquier precio» dominan las primeras planas. Alejandro siente cómo la presión aumenta. Los superiores exigen resultados inmediatos, mientras el público parece dividirse. Algunos condenan al asesino, pero otros, fascinados por su metodología, lo consideran un héroe anónimo. «Este tipo no es un psicópata común», dice Valeria mientras revisan las fotos de la última escena del crimen. «Tiene recursos, acceso a información privilegiada y una precisión que no parece amateur. Esto huele a alguien con entrenamiento, tal vez militar». Alejandro asiente, pero su mente está atrapada en los detalles. Todas las víctimas parecen conectadas no solo por sus crímenes impunes, sino por un patrón de juicios que involucran tecnicismos legales que aseguraron su libertad. A medida que profundizan, descubren que cada una de las sentencias había sido objeto de controversia pública en su momento. Esa noche, Alejandro y Valeria deciden volver a examinar a Roberto Elizalde. En un intento por encontrar conexiones, revisan los archivos de sus últimos casos antes de retirarse. Alejandro tropieza con algo que llama su atención. Varios de los expedientes judiciales tienen notas manuscritas adicionales, supuestamente hechas por el juez en sus días de servicio. Las notas, archivadas en la base de datos oficial, critican abiertamente el sistema judicial y cuestionan las decisiones que él mismo había tomado. «Es como si estuviera luchando con su propia conciencia», dice Alejandro mientras pasa las páginas. «¿Crees que podría estar reviviendo esos casos, tomando justicia por su propia mano?», pregunta Valeria. Alejandro frunce el ceño. «Eso es lo que necesitamos probar». Mientras tanto, un nuevo giro sacude la investigación. Uno de los testigos clave del juicio de Raúl Sandoval, un periodista llamado Sergio Meneses, aparece desaparecido. Sergio había declarado en contra del empresario en su momento, pero su testimonio fue desestimado por irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas. Alejandro y Valeria lo rastrean hasta un modesto departamento en la colonia Roma. El lugar está destrozado. Papeles esparcidos, muebles volcados y signos claros de una pelea reciente. Pero lo que llama la atención es una nota dejada en la pared, escrita con pintura roja. El silencio no es inocencia. «Esto es diferente», murmura Valeria mientras examina la escena. «No hay cuerpo, no hay juicio recreado. Si este es el mismo asesino, está rompiendo su patrón». Alejandro encuentra un sobre en el escritorio. Dentro hay copias de documentos judiciales relacionados con los casos de Sandoval y Martínez, pero también algo inesperado. Una lista de nombres, todos relacionados con otros casos de corrupción. Algunos de ellos ya han muerto, mientras que otros, como Sergio, parecen ser objetivos potenciales. «Esto no es solo un asesino, es un cruzado», dice Alejandro con gravedad. «Tiene un propósito y no se detendrá hasta completarlo».
Esa noche, mientras Alejandro repasa los archivos en su departamento, recibe una llamada inesperada de un número desconocido. Una voz distorsionada habla al otro lado de la línea. Detective Fuentes, no soy su enemigo. Estoy haciendo lo que ustedes no pueden, asegurándome de que la justicia se cumpla. ¿Quién eres?, exige Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. Un servidor de la verdad. Deberías dejar esto, detective. Lo que está en juego va más allá de lo que puedes imaginar. La llamada se corta antes de que Alejandro pueda rastrearla. La amenaza lo deja inquieto, pero también más decidido que nunca. Si el asesino sabe quién es él, significa que está observando cada movimiento. A la mañana siguiente, un informe forense de la escena de Meneses arroja una nueva pista, un rastro de tierra y ceniza que parece provenir de un lugar fuera de la ciudad. Alejandro y Valeria siguen la pista hasta un terreno baldío, cerca de un antiguo cementerio en Xochimilco. Allí encuentran una fosa improvisada, pero vacía, como si alguien hubiera estado preparando el lugar para algo. En un árbol cercano hay un grabado. El juicio llegará. El hallazgo confirma lo que temían. El asesino está planeando más ataques y parece estar enviándoles mensajes deliberados. Mientras regresan a la estación, Valeria rompe el silencio. Este tipo quiere que lo atrapemos. Nos está dejando rastros a propósito. Tal vez, responde Alejandro. O tal vez quiere que creamos eso. Esa noche, Alejandro recibe otro mensaje, esta vez en un sobre deslizado bajo la puerta de su departamento. Adentro hay una foto de su hermano Luis, con una inscripción en la parte trasera. ¿Quién lo protegió? El pasado de Alejandro, una herida que nunca cerró, ahora está en el centro del caso. Sabe que esto es personal, pero ¿cómo el asesino conoce detalles tan íntimos? Las piezas empiezan a encajar. Mientras Alejandro lucha con sus propios fantasmas, el vigilante de la justicia sigue avanzando, dejando un rastro de muerte y preguntas sin respuesta. La fotografía de Luis, su hermano fallecido, no solo desestabiliza a Alejandro, también lo enfurece. Pasa la noche revisando documentos antiguos sobre el caso de su hermano, buscando cualquier conexión con los asesinatos actuales. La investigación oficial había señalado que el responsable, un hombre llamado Ernesto Córdoba, escapó del juicio gracias a pruebas inconclusas. Ernesto, un empresario vinculado al narcotráfico, desapareció tras el fallo y nunca más fue encontrado. Alejandro se pregunta si el vigilante de la justicia podría haber tenido acceso a esos archivos confidenciales. El nivel de detalle en los asesinatos y mensajes sugiere una fuente interna, alguien con conocimientos profundos del sistema judicial. Sin embargo, el vínculo personal con Luis le indica que esto es algo más. Mientras tanto, Valeria continúa rastreando el paradero de Sergio Meneses. Sus contactos en el periódico donde trabajaba informan que Sergio había estado investigando a fondo los vínculos entre jueces corruptos y una red de sobornos liderada por figuras poderosas. La periodista incluso encuentra un borrador no publicado de un artículo titulado «El precio de la justicia, los jueces que venden libertad». Sergio estaba cerca de descubrir algo grande, dice Valeria mientras repasan el texto. Esto va más allá de un vigilante. Podría tratarse de un grupo entero. Alejandro, con la foto de Luis aún en su bolsillo, interrumpe. O alguien que ha sido parte del sistema y lo conoce mejor que nadie. Esa misma tarde, reciben un aviso anónimo, una dirección en Coyoacán, donde se supone que Sergio está retenido. Alejandro y Valeria se dirigen al lugar de inmediato. Es una bodega abandonada, sucia y oscura, con ventanas rotas y grafitis que cubren las paredes exteriores. Dentro encuentran a Sergio, vivo, pero atado a una silla y visiblemente golpeado. ¡Ayuda!, grita Sergio al verlos. Liberan al periodista, quien se tambalea al levantarse. Me dijeron que si hablaba más, sería el siguiente, susurra con miedo.
No sé quién es, pero está conectado con todo esto. ¿Qué más sabes?, pregunta Alejandro, desesperado por entender. Sergio entrega una memoria USB que llevaba escondida. Todo está aquí, documentos, grabaciones. Alguien dentro del sistema me lo envió para que lo publicara, pero después de lo que vi, no me atreví. De regreso en la estación, Alejandro y Valeria examinan el contenido de la memoria. En ella, encuentran un tesoro de pruebas, audios de conversaciones entre jueces, empresarios y políticos, detallando una red de corrupción que manipula casos legales para beneficiar a criminales de alto perfil. Entre los nombres mencionados, aparece uno que los deja atónitos: Roberto Elizalde. Elizalde no solo era un juez, murmura Valeria, era un pilar de esta red. La revelación cambia por completo el enfoque de la investigación. Deciden interrogar nuevamente a Roberto, pero esta vez con una estrategia más agresiva. Cuando llegan a su finca en Morelos, lo encuentran esperándolos, como si hubiera anticipado su llegada. «Ah, detectives», dice con una sonrisa sombría, mientras se acomoda en un sillón. ¿Han venido a arrestarme o a pedirme respuestas? Queremos saber por qué tu nombre aparece en una lista de corrupción judicial, dice Alejandro sin rodeos. ¿Y cuál es tu conexión con estos asesinatos? Roberto no muestra sorpresa. Todos en el sistema tienen las manos sucias, detective. ¿Qué me hace diferente? El hecho de que parece que estás eliminando a quienes tú mismo protegiste, replica Valeria, clavando la mirada en él. Roberto ríe suavemente. ¿Piensan que yo soy el asesino? No, yo solo fui un peón, pero entiendo por qué lo creen. Lo que puedo decirles es que quien está detrás de esto no es un amateur. Es alguien que cree que está limpiando el sistema, que está haciendo lo correcto. Pero la verdad es que esa persona está tan perdida como todos nosotros. Antes de que puedan presionarlo más, Roberto entrega un sobre sellado. Esto les dará la respuesta que buscan, pero les advierto, una vez que lo abran, no habrá marcha atrás. De vuelta en la estación, Alejandro abre el sobre. Dentro hay una sola hoja de papel con un nombre: Elisa Ramos. Junto al nombre, una dirección en un barrio residencial de Tlalpan. Esa noche, Alejandro y Valeria visitan el lugar indicado. La casa, aparentemente modesta, tiene las luces encendidas. Cuando llaman a la puerta, una mujer de mediana edad, con una mirada intensa y una postura erguida, los recibe. «Detectives», dice, como si los esperara. «Pasen, tenemos mucho de qué hablar». Elisa resulta ser una exabogada que trabajó estrechamente con Roberto durante sus años como juez. En su sala, decorada con estanterías llenas de libros legales, revela una verdad impactante. «Él no está trabajando solo», dice Elisa, refiriéndose al asesino. «Es un movimiento, uno que nació de la frustración con el sistema. Personas como Roberto y yo fuimos los arquitectos, pero ahora está fuera de nuestro control». «¿Quién es?», exige Alejandro. Elisa vacila antes de responder. «Alguien que perdió tanto por el sistema que decidió destruirlo desde adentro. Pero no fue Roberto, ni yo. Lo que no entienden es que ustedes son parte de su juego. Todo lo que han hecho hasta ahora lo ha llevado más cerca de su meta». Antes de que puedan procesar sus palabras, Elisa les entrega un disco duro, lleno de información. Esto los llevará a él, pero prepárense para enfrentarse a la verdad, porque no será fácil aceptarla. De regreso en la estación, Alejandro no puede sacudirse la sensación de que están más cerca que nunca de la respuesta, pero al mismo tiempo siente que están entrando en un terreno peligroso, donde cada paso puede ser una trampa. La información en el disco duro de Elisa es abrumadora. Contiene detalles escalofriantes, un registro completo de las víctimas, sus juicios y evidencia que nunca fue presentada en corte. Pero lo más inquietante es un patrón que Alejandro no puede ignorar. Todas las pruebas fueron recopiladas con un nivel de acceso
que solo alguien del sistema judicial podría tener. Valeria, mientras examina las fechas y ubicaciones, descubre algo aún más perturbador. Esto no es el trabajo de una sola persona, dice, señalando los documentos. Hay correos, mensajes y registros que indican que al menos 3 personas están involucradas. Elisa tenía razón, es un movimiento, y no todos están de acuerdo con los métodos del asesino. Uno de los nombres en el disco duro les lleva a un lugar inesperado, un archivo perdido relacionado con un juicio en el que Alejandro estuvo involucrado hace años. El caso contra Ernesto Córdoba, el hombre que mató a su hermano Luis. La única persona que parecía dispuesta a testificar en su contra era un fiscal joven y ambicioso, llamado Omar Rosales. Omar desapareció poco después de perder el caso, murmura Alejandro mientras revisa las notas del juicio. Decían que había recibido amenazas, pero nunca se confirmó nada. El siguiente paso es claro. Necesitan encontrar a Omar, si aún está vivo. Una búsqueda rápida revela que ahora vive bajo un nombre falso en Puebla. Alejandro y Valeria conducen durante la noche para localizarlo. Llegan a una casa humilde en las afueras de la ciudad, donde un hombre delgado y nervioso les abre la puerta. «¿Detective Fuentes?», pregunta, reconociendo a Alejandro de inmediato. «Pensé que nunca volvería a verlo». Dentro de la casa, Omar se muestra cauteloso al principio, pero finalmente les cuenta su historia. Después de perder el caso, sabía que mi vida estaba en peligro. Ernesto Córdoba no era solo un criminal, tenía conexiones con jueces, políticos y otras figuras poderosas. Intenté luchar, pero al final me di cuenta de que el sistema estaba diseñado para protegerlos, no para castigarlos. ¿Qué sabes sobre el vigilante de la justicia?, pregunta Valeria. Omar vacila antes de responder. No es un mito, es real, y si quieren atraparlo, necesitan saber que está más cerca de ustedes de lo que piensan. Antes de que puedan presionarlo más, Omar entrega un expediente que había mantenido oculto durante años. En él hay pruebas que implican a varios de los jueces asesinados en una red de tráfico de influencias, incluida una lista de personas a las que beneficiaron. Alejandro reconoce un nombre que le golpea como un rayo: Manuel Beltrán, un investigador privado que trabajó con el sistema judicial durante décadas. Beltrán fue quien recopiló pruebas para los casos más delicados, dice Alejandro mientras revisa el expediente. Si alguien tiene los recursos y el conocimiento para hacer esto, es él. Esa noche, Alejandro y Valeria vuelven a la Ciudad de México, decididos a encontrar a Manuel Beltrán. Pero cuando llegan a su oficina en el centro, descubren que está vacía. Las paredes están desnudas, los archivos desaparecidos y solo un reloj de bolsillo queda sobre el escritorio, con una inscripción en la parte trasera. El tiempo de la justicia ha llegado. Un análisis del reloj revela una pista sutil. Un nombre grabado en el interior, Casa de los Juicios, una antigua biblioteca legal en el centro histórico que fue clausurada hace años. Alejandro y Valeria saben que este podría ser el escondite del vigilante. Al día siguiente, organizan un operativo discreto para investigar la biblioteca. Al entrar, encuentran un espacio oscuro y polvoriento, lleno de libros antiguos y documentos legales. En una sala trasera, descubren un altar improvisado, donde fotos de las víctimas están clavadas junto a una frase escrita con tinta negra: «La justicia no se compra». De repente, una voz grave y serena interrumpe el silencio. Llegaron más rápido de lo que esperaba. Manuel Beltrán aparece entre las sombras, con un arma en la mano. Su rostro muestra una mezcla de cansancio y determinación. «No vine aquí para pelear», dice Alejandro, levantando las manos. «Pero necesitamos respuestas». Manuel baja el arma lentamente. «¿Respuestas? Las respuestas están frente a ustedes. El sistema que juraron proteger está podrido. Todo lo que he hecho ha sido para corregir los errores que ustedes ignoraron».
¿Por qué ahora?, pregunta Valeria. ¿Por qué arriesgar todo después de tantos años? Manuel sonríe con tristeza. Porque ya no tengo nada que perder. Mi familia, mis amigos, todos sufrieron las consecuencias de este sistema corrupto. Esto no es justicia, es redención. Antes de que puedan convencerlo de rendirse, Manuel activa un temporizador en su reloj. Tienen 10 minutos para salir de aquí, antes de que todo esto desaparezca. El operativo culmina en una frenética persecución. Manuel logra escapar por un pasadizo oculto, pero Alejandro y Valeria recuperan pruebas clave de la biblioteca antes de que explote. Entre los documentos, encuentran un diario donde Manuel detalla sus crímenes, sus razones y, finalmente, su arrepentimiento. Sin embargo, una última página revela algo impactante. No actuó solo. Un nombre surge de las sombras: Roberto Elizalde. El exjuez no solo sabía lo que Manuel hacía, sino que también lo ayudaba a seleccionar a las víctimas. Alejandro y Valeria vuelven a la finca de Roberto, pero esta vez no hay respuestas evasivas. El juez, al ver que su secreto está expuesto, se rinde sin resistencia. «Siempre supe que este día llegaría», dice mientras es esposado. «Solo espero que ustedes hagan un mejor trabajo que nosotros». La red finalmente se desmorona, pero Alejandro no siente satisfacción. Hay demasiadas preguntas, demasiadas vidas destruidas. Sin embargo, sabe que han hecho lo correcto. La captura de Roberto Elizalde sacude a la opinión pública. La prensa lo convierte en el rostro de la corrupción, mientras los documentos encontrados en la biblioteca de Manuel Beltrán revelan la magnitud del entramado que ambos lideraban. Roberto es trasladado a un centro de máxima seguridad, donde enfrentará cargos por complicidad en los asesinatos y encubrimiento de crímenes durante su tiempo como juez. Sin embargo, Manuel Beltrán sigue prófugo, y Alejandro no puede quitarse de la cabeza las últimas palabras del exjuez. «Espero que hagan un mejor trabajo que nosotros». Las pruebas encontradas en la biblioteca llevan a nuevas investigaciones. Alejandro y Valeria, exhaustos pero determinados, continúan desentrañando los hilos de la red que Elizalde y Beltrán tejieron. Entre los documentos, descubren que Manuel tenía una lista final, marcada con un título inquietante: Los Intocables. Esta lista contiene los nombres de figuras aún más poderosas, protegidas por la corrupción sistémica. Entre ellos, uno destaca: Esteban Cárdenas, un magnate inmobiliario con vínculos directos con el asesinato de Luis, el hermano de Alejandro. La conexión personal enfurece al detective, pero también lo enfoca. Esta es su oportunidad de cerrar un capítulo que ha atormentado su vida durante años. Mientras tanto, Manuel reaparece. En un mensaje enviado a los principales canales de noticias, se dirige directamente a Alejandro y Valeria. «Han capturado a uno, pero quedan muchos. No soy su enemigo. Si quieren detenerme, tendrán que demostrar que son dignos de la justicia que buscan». El mensaje lleva a una cacería implacable. Alejandro, impulsado por su deseo de justicia personal, lidera un operativo para encontrar a Manuel antes de que ataque nuevamente. Valeria, siempre cautelosa, intenta equilibrar la situación, preocupada por el creciente desgaste emocional de su compañero. La pista final llega de manera inesperada. Un análisis forense de los explosivos usados en la biblioteca lleva al equipo a una fábrica abandonada en las afueras de Ecatepec. Allí encuentran un escondite que Manuel había usado para planear sus operaciones. Entre mapas y documentos descubren su siguiente objetivo: un evento privado en la casa de Esteban Cárdenas. La noche del evento, Alejandro y Valeria, junto con un equipo de fuerzas especiales, montan una operación encubierta. La mansión de Cárdenas es un espectáculo de opulencia, con invitados vestidos de gala y seguridad privada en cada esquina. Mientras el equipo se infiltra, Alejandro siente la tensión creciendo.
Sabe que esta podría ser su única oportunidad para capturar a Manuel y exponer a Cárdenas. La operación culmina en un enfrentamiento explosivo. Manuel, disfrazado como uno de los camareros, intenta ejecutar su plan: eliminar a Esteban frente a sus invitados como una declaración final. Sin embargo, Alejandro lo detiene justo a tiempo, desarmándolo en una lucha cuerpo a cuerpo que deja a ambos al borde de sus límites. «Esto no es justicia, Manuel», grita Alejandro mientras lo reduce al suelo. «¿Y qué es entonces, detective?», responde Manuel, su voz cargada de rabia y desesperación. ¿Dejar que estos monstruos sigan libres? ¿Esperar que un sistema roto los castigue? No somos ellos, dice Alejandro con la voz temblando. No podemos ser ellos. Manuel se rinde finalmente, exhausto y derrotado. Las fuerzas especiales aseguran a Cárdenas, quien es arrestado junto con otros invitados que estaban involucrados en la red de corrupción. La caída de estas figuras marca el principio del fin para el entramado que Manuel y Elizalde intentaron corregir con sus propios métodos. Meses después, los juicios concluyen. Roberto Elizalde es condenado a cadena perpetua, mientras que Manuel Beltrán, tras cooperar con las autoridades y entregar información clave, recibe una condena de 40 años de prisión. Esteban Cárdenas y otros implicados también enfrentan largas sentencias, y el sistema judicial comienza a implementar reformas para evitar que este tipo de corrupción vuelva a ocurrir. Alejandro, aunque aliviado por el cierre del caso, siente que la justicia nunca será suficiente para reparar las vidas destruidas. Pero al menos, por primera vez en años, puede mirar la foto de su hermano Luis y sentir que ha honrado su memoria. En una entrevista televisiva, le preguntan a Alejandro cómo se siente después de resolver el caso. Justicia no significa perfección, responde. Significa hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Manuel y Roberto eligieron el camino equivocado, pero nos han recordado por qué es tan importante proteger el camino correcto. El caso del vigilante de la justicia se convierte en una advertencia histórica, un recordatorio de los peligros de la corrupción y el costo de la venganza. Y aunque las heridas tardarán en sanar, el eco de las palabras de Alejandro queda grabado en la conciencia de una ciudad que, poco a poco, empieza a reconstruir